En esta parte del video yo les explico como todo digamos, la historia, véanlo, pero así como resumen, nosotros tenemos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿no es cierto? La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, eh, que parte en su primera etapa en la normativa térmica, que es el artículo 4.1.10, en donde Temuco es zona 5. Eso, la primera, digamos, etapa de eso parte el 2001, ¿ya? Pidiendo o exigiendo un valor U de techumbre, que en ese momento era 0,33, ¿ya? Después, en 2007, se implementa la segunda parte de esa normativa, que ya habla de pisos ventilados, de muros y también de porcentaje de ventanas, ¿ya? Y después viene una tercera parte que podríamos decir que viene, tendría que actualizar esto, pero se lo aprovecho de contar porque es como información nueva, pero vendría una tercera parte que ya estaría el 2022 ejecutándose. O sea, imagínense que esto se supone que la tercera parte debería haber venido a la colita de esta, pero se pasó un tiempo más o menos importante y ya sería, no sé, 2022, 2023, que es la calificación energética de vivienda. Y la calificación energética de vivienda va a venir asociada a la ley de eficiencia energética, que es una ley que se aprobó el año pasado y que ya está promulgada y que va a empezar a regir pronto, ¿ya? Eh, Esa ley, ¿qué es lo que dice principalmente con respecto a esto de las viviendas, o a lo que nos interesa a nosotros? Dice que toda vivienda nueva debe ser eh, certificada o calificada en realidad por el sistema de calificación energética de vivienda, que el sistema de calificación energética de viviendas, para los que no están relacionados, vamos a ver una semana también de eso. No vamos a alcanzar a ver algunos conceptos claves de eso, pero es, cuando les muestro la figura van a captar al tiro. Es esto. Ahí. Ahí. ¿Ven? O sea, ¿a qué lo asocian eso? A los electrodomésticos, ¿no es cierto? Cuando uno va a comprar un refrigerador, uno tiene una ficha, ¿no es cierto? Una etiqueta que va desde la A hasta unas letras, digamos, más bajito, y te dice en el fondo si tu refrigerador es A más o lo que sea. Bueno, eso va a empezar a aplicar para las viviendas. Ya se está haciendo de manera voluntaria primeramente. Obviamente que mientras era voluntario, no, la verdad que no se movía mucho la aguja, así que no funcionaba mucho. Después el ministerio lo promovió a través de los programas de DS19, no sé si están relacionados con ese decreto, pero ese decreto es bien interesante porque se le denomina como de integración social, que son, por ejemplo, condominios, edificios o proyectos en donde hay viviendas que se venden, digamos, al mercado a precio de mercado y hay viviendas que se hacen de manera como especial, un poquito más menos, en algunas ocasiones con un poco menos de determinaciones o una modificación de la vivienda, y esa vivienda va con un subsidio, ¿ya? Entonces, se integra finalmente en un mismo barrio, gente que se compra la casa, no sé, con 2.000 UF y gente que postula a un subsidio digamos, y además de eso, el proyecto para postular al D19, ahora estamos, por ejemplo, nosotros, yo le he contado que nosotros tenemos una empresa de asesoría, ahora estamos full trabajando en los llamados que cierran ahora en mayo. Así que ahí estamos viendo varios proyectos. DC19 ha tenido bastante buena acogida en el mercado y es un súper buen, digamos, como decreto, porque para uno postular, la empresa postula con su proyecto y dice, mira, esto es lo que voy a hacer yo, y tiene que cumplir ciertos requerimientos, y ahí hay una tablita que dice, mire, para que usted tenga 50 puntos en la parte energética, tiene que superar por un 15% la normativa de su zona, colocar colectores solares, tiene como varios puntos y una combinatoria de esos para poder lograr el puntaje,
o si no, también te dice, si en las zonas que hay PDA, no le vamos a reconocer, por ejemplo, colocar ventanas de doble vidriado y un par de cosas más. Entonces, ahí la opción es ir por la calificación energética y dice, digamos, el decreto dice, pero tiene que usted asegurar de que todas las casas van a dar por lo menos letra C. ¿Ya? Entonces, con este decreto, nosotros, esto debe haber sido el 2018 más o menos, ingresamos a un proyecto con una inmobiliaria de acá y hoy, por ejemplo, a ver, ¿cuándo fue? El lunes entregamos recién la calificación, o sea, después de varios años en que se postuló el proyecto, se ganó, digamos, el decreto, se empieza a, digamos, a construir, nosotros hacemos en paralelo la precalificación energética y después finalmente terminamos cuando ya se recepcionan las viviendas haciendo la calificación energética de las viviendas, así que todas esas viviendas, son 280 viviendas, van a ir con un sello que tiene, digamos, el porcentaje de ahorro, que en el caso de estas viviendas dieron letra C, ¿ya? 280 viviendas. Entonces lo que pasó fue que se abrió esta puerta, esta ventanita a través de la NTM11 para hacer cambios que no involucraran necesariamente ir a cambiar la ordenanza general de urbanismo y construcción, ¿ya? Dicho sea de paso, para llegar a estos estándares fueron bien discutidos. Bueno, aquí siempre yo les hago una consulta, parece que en el video también está, pero eh, ¿ustedes saben más o menos en el mundo, cuándo se empezó a hablar de eficiencia energética? ¿Aproximadamente? ¿Tienen alguna idea de este concepto? ¿En qué década? ¿En los 90, en los 80, en el 2000? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ocurre? No tengo mucho conocimiento, pero creo que puede haber sido por el 2000, no hace mucho, No hace la verdad. tanto. Ustedes tienen como la percepción en general de que no es hace tanto tiempo. Yo Pueden pienso escribir que puede haber sido tipo 80. 80 ya. ¿Qué Yo igual más? pienso lo mismo que la Cata, como los 80, ser como hablado alguna alternativa o algo así. Ya, fue un poco antes. Fue en la década del 70, ya, específicamente más o menos el 73. 73, ¿ya? En el mundo se empezó a hablar de eso a partir de la crisis del petróleo. Si ustedes ven y buscan ahí como documentación, van a darse cuenta que a principios de la década del 70 viene la crisis del petróleo, ¿ya? En donde el petróleo sube pero un montón y los países se dan cuenta, como casi, recuerden que venía, bueno, guerra antes, ¿no es cierto? Industrialización también ya como entrando potente, el petróleo comienza a ser digamos, el combustible y todos felices, ¿no es cierto? Porque tenemos máquinas de petróleo, compadre, y esta cuestión funciona pero mucho mejor que el vapor. O sea, viene como todo el auge, ¿no es cierto?, el crecimiento, y de repente empieza a subir, a subir, a subir, a subir, ¿no es cierto?, el barril de petróleo, y los países se dan cuenta y dicen, oye, esta cuestión es peligrosa, porque, claro, si nosotros perdemos, digamos, o sea, si no tenemos la capacidad de tener ese petróleo, resulta que todo lo que no tenemos funcionando se para, ¿ya? O sea, como que hasta ahí nomás llegamos, dependemos de esto. Y ahí comienza a hablarse de eficiencia energética, ¿ya? En varios ámbitos. Por eso es que el mundo nos lleva como una ventaja importante en temas de eficiencia energética, no solamente en viviendas, sino que en varios otros aspectos, industrial y todo, pero ahora quizás eso se ha podido, digamos, como equiparar, porque claro, tú puedes traer un equipo, un equipamiento nuevo, ¿no es cierto? O incluso partir después que el resto y puedes aprovechar digamos, de tener como una tecnología mejor. Pero en vivienda es lo que tenemos construido, pues, entonces al final nos juegan contra ese parque, ¿no es cierto?, que tenemos ya con ciertos estándares mucho menores. En Chile, esto en el mundo, en Chile se empieza a hablar de eficiencia energética en la década del 90, ya prácticamente cuando se recupera la democracia, comienza digamos, el trabajo de ciertos colegas que comienzan a colocar el tema de eficiencia energética como normativa térmica, ¿no es cierto? Y fíjense los tiempos, parte esto como en los 90
y finalmente ve la luz el 2000 o a fines de los 90, aplicándose ya en el año 2001. ¿Ya? O sea, más o menos esos son como los periodos de tiempo para que ustedes más o menos se hagan una idea en lo que tarda cambiar muchas veces este tipo de cosas, este tipo, digamos, de reglamento, decreto o lo que sea. Y ahí es donde vino el plan de descontaminación atmosférica, que venía la segunda, el segundo plan. Nosotros ya teníamos un plan de descontaminación atmosférica por material particulado de 10 y ahora venía por material particulado 2.5. Entonces, en esa norma se tomaron estos, o sea, perdón, en ese decreto, porque es un decreto del plan de descontaminación, se tomaron estos estándares y se incluyeron dentro del plan de descontaminación de Temuco y Padre Las Casas. Por eso es que el plan de descontaminación de Temuco y Padre Las Casas, el PDA, es el molde que se ha utilizado para todo el resto de los PDA, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que se hizo fue que comunalmente se empezaron a agregar estos estándares, ¿ya? Y eso entró ya como, bueno, en 2015, pero siempre hay un desfase, como le explicaba, y el 2016 ya comienza en vigencia, y el 2018 ya la última parte de la norma, del PDA.